El apóstol Pablo nos exhorta a ser imitadores de Cristo. Eso implica obediencia a su divinidad santa. Porque el mismo Señor dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Más como Cristo siempre me lo sé, más manso, humilde y fiel a mi deber, más celo en su obra y amor a su verdad, más consagrado a su santa voluntad. Más como Cristo quiero aquí andar, más en su amor a los demás mostrar, más abnegado cual mi Señor vivir, más como Cristo leal hasta el morir. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Primera de Juan 2, versículo 6. Leamos, dice así su palabra. El que dice estar en él debe andar como él anduvo. Oramos, Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de estar congregados. Recibe nuestra adoración y alabanza. Gracias por la lectura de tu palabra y ahora rogamos que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Desde niños somos instruidos por nuestros padres y sin duda alguna nuestras familias nos influyen en nuestra manera de vivir. Tal vez tendremos algunas formas que nos caracterizan a nuestros familiares. En algunos casos podríamos decir que el hijo es igual al padre o es igual a la madre en ciertas conductas, en la forma como camina, en la forma como habla. Y si nuestros padres ya no están acá, podríamos decir que nos recuerdan a nuestros progenitores. En la medida que van pasando los días y los años, desde la etapa preescolar, hay elementos externos que también empiezan a influenciar nuestra vida. Para no dejar afuera a los que tenemos cierta edad, la radio, la televisión, que son los medios de comunicación masivos, pero posteriormente el Internet y sus alcances con las redes sociales empiezan rápidamente a influir en cómo se desarrolla nuestra personalidad. Los niños y jovencitos son como una esponja que absorben formas, modas, estilos, para no pasar inadvertidos dentro de una sociedad cambiante. Hoy día existen los influencers, los youtubers, comentaristas, periodistas, colgadores de contenidos en las redes, así como en los medios tradicionales de comunicación. Incluso más, hay muchos cristianos que siguen a ciertos ministerios y nos producen admiración por sus predicaciones, porque captan nuestro interés y son foco de imitación. No es raro encontrar que muchos de los predicadores les gustaría ser como tal o como ese exponente de la palabra de Dios. Al final, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, tendrán algo que ver en cómo somos. Y sin duda, aunque usted no lo crea, nuestra forma de ser refleja una persona que se formó por imitar a alguien. La palabra de Dios nos dice
abiertamente en lo que hemos leído, que debemos imitar a Cristo, que debemos ser semejantes a Cristo. Todo cristiano que desea hacer honor a su distinguida posición no debería encontrar en Jesucristo solamente un profesor de quien aprender teoría o doctrina, sino principalmente en Jesús debemos encontrar un maestro a quien fielmente seguir. Mira de Juan 2:6, reitero, el que dice que está en él debe andar como él anda. Esta firme declaración bíblica nos lleva a plantear las siguientes preguntas. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Cuál fue su ejemplo de vida? ¿Qué significó para nosotros el testimonio práctico de sus acciones? Tal vez muchos de los que estamos aquí aprendimos de las Escrituras y de las lecciones entregadas por profesores de la escuela bíblica, donde nos hablaban lo que Jesús dijo e hizo. Pero queridos hermanos, esto de nada vale si no lo ponemos por obra. Simplemente serán teorías. Estimados hermanos, si queremos en este mundo ser guiados de forma sabia, necesitamos modelos de referencia en los cuales fijar nuestra mirada. En este aspecto, la vida de Jesús representa el modelo mayor, digno y sublime de ser imitado por cualquiera que se identifique como cristiano. Para conseguir este propósito, es necesario obtener una imagen clara de la persona de Jesucristo y de aquellos aspectos ejemplares que se revelaron en su forma de vivir. Sabemos que si estudiamos la vida de Cristo, nos faltarían días para detenernos en cada uno de sus aspectos. Por eso, en esta hora, solamente tocaremos en forma muy resumida algunos de estos aspectos dignos de imitar. Cristo, sin duda alguna, es nuestro mejor ejemplo a imitar en su estilo de vida piadosa. Era un hombre de oración. En Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. O también sabemos a través de las Escrituras que su vida piadosa de oración era con fines claros y específicos: obedecer la voluntad de su Padre, interceder por nosotros. Sabemos que él se levantaba muy temprano a orar, porque una vida cristiana sin oración es una vida que carece de la dependencia de nuestro Dios. Buen ejemplo para imitar. También dice la Biblia que en su vida piadosa practicaba el ayuno. Mateo 4:2, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Sin duda alguna, entrar en el tema del ayuno nos llevaría un tiempo mayor. Pero sí, la palabra de Dios nos enseña que el ayuno no ha pasado de moda. Cuando hay necesidades por las cuales debemos de encomendar a Dios, no como una obra de sacrificio, sino como una acción de decir que Dios está en primer lugar antes de cualquier cosa que este mundo puede ofrecer, incluso aquello que alimenta mi carne, buscando primeramente el reino de Dios y lo que alimenta el espíritu. No solo de pan vivirá el hombre. También en su vida piadosa experimentaba la guía y dependencia del Espíritu Santo. Lucas 4:1 dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Muchas veces pensamos en tomar decisiones personales y pensamos, y a veces nuestra mente da vuelta en una y otra posibilidad. Pero cuando somos hijos de Dios, debemos depender del Espíritu Santo y esperar que Él nos guíe. Porque sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Y el Espíritu Santo, sin duda, nos guiará por donde debemos andar, bajo la voluntad de Dios. Jesucristo así lo hizo y así lo aplicó. También en su vida piadosa sabía las Escrituras. Desde niño nos resalta la palabra de Dios.
Siendo un niño de 12 años, podía dar lecciones a los maestros religiosos. El Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 4, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. No nos dice las Escrituras cómo él leía o cuál era su sistema para leer, pero sí sabemos que conocía las Escrituras. Y no por un acto divino. No era que de repente las Escrituras aparecieron en su mente, sino que era porque había detrás de él el estudio de la palabra de Dios. Escrito está, se repite, ¿cierto? Cuando Jesús se enfrenta a Satanás en la tentación del desierto. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo podemos hacer frente a las huestes del maligno si en nuestra mente y corazón no está reinando la palabra de Dios? Mateo 22, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cuántas veces caemos en error, estimados hermanos, porque dejamos de lado el estudio de la palabra de Dios? Por eso, que la oración, el ayuno, la dependencia del Espíritu Santo, el conocimiento de las Escrituras son medios de la gracia que Dios nos da y que usted también tiene a disposición. Y es un digno ejemplo de imitar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, que como punto 2 debo decir que Cristo es nuestro mejor ejemplo a imitar por su vida de justicia. Aparte de su vida piadosa, es su vida de justicia. El versículo 2 de primera de Juan dice, a Jesucristo el justo. El adjetivo justo se aplica al que practica la justicia, es decir, que vive en completa obediencia a la voluntad de Dios el Padre. Podemos definir justicia o hablar de la justicia de Dios, por ejemplo. La justicia de Dios se refiere a su atributo, de actuar de acuerdo con lo que es recto, justo y equitativo. ¿Cómo podemos ser justos en nuestro proceder, en nuestro hablar, en nuestro pensar? Y acaba relacionado con lo anterior, si no tenemos una directa comunión a través de estos medios de gracia que el Señor nos ha dispuesto. Jesús dijo, Juan capítulo 9, versículo 4, conviene obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Juan 8, 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada, hago siempre. Mire el ejemplo del Señor Jesús. Y lo declaraba con autoridad. Lo que a Él le agrada, hago siempre. ¿Puede usted decir lo mismo? ¿Puede usted decir lo mismo? Que todo aquello que a Dios le agrada, usted lo hace siempre. La justicia implica rectitud. La justicia implica santidad, apartarse de lo malo. Jesús así lo hizo. Buen ejemplo para imitar. Tercero, Cristo es nuestro mejor ejemplo a imitar por su carácter. Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero subrayar lo que dijo el Señor Jesús. Aprended de mí. Imítenme. ¿Y en qué debemos imitar? Que soy manso y humilde de corazón. Tenemos aquí una alusión a la primera bienaventuranza expresada en Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es lo opuesto a estar fuera de control. La mansedumbre no significa debilidad, sino autocontrol supremo dado por el Espíritu Santo. Algunos definen la mansedumbre como poder bajo control. Aprendamos del Señor Jesús. En ocasiones
La palabra humildad se presenta como lo contrario a la violencia. Otras veces consiste en desprenderse del propio prestigio a cosas adquiridas, como lo hizo el apóstol Pablo, declarando en Filipenses 3:8, y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Qué hermoso ejemplo a seguir. Él, el apóstol Pablo, seguía a Cristo y expresaba a la congregación que le invitaran a él, porque él tenía el foco en nuestro Señor Jesús. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Estas cualidades del carácter de Cristo, mansedumbre, humildad, le hacen digno de ser seguido e imitado. En general, los evangelios expresan con gran sensibilidad la figura de un Jesús verdaderamente humilde, que en todo momento dispone su vida al servicio de los demás. Y es el llamado que hacemos hoy en día a esta congregación. Somos llamados a imitar a Cristo y servir. Filipenses 2, del 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. A través de las Escrituras, de las historias bíblicas, encontramos ejemplos de valor de ser imitados. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hombres y mujeres de valor. Pero también en la historia eclesiástica han existido hombres y mujeres que comprendieron esto y entregaron sus vidas para servir con humildad. Si pudiéramos ver una lista, esta también sería muy larga. Pero podemos recordar algunos de ellos, como no recordar a William Guillermo Carey, un zapatero inglés pobre. No parecía destinado a la grandeza. Sin embargo, se lo ha llamado con propiedad el padre de las misiones modernas. Más que cualquier otro individuo de la historia moderna, él estimuló la imaginación del mundo cristiano al demostrar con su humilde ejemplo lo que se podía y debía hacer para llevar a Cristo a un mundo perdido. Aunque pasó por pruebas muy duras en sus 40 años como misionero, demostró una tenaz determinación por obtener el éxito de su empresa, al jamás darse por vencido, porque en su corazón expresaba imitar a Cristo. John Haydn, el avivamiento en la India. Hablar de oración y avivamiento como causa-efecto nos conduce inevitablemente a la vida de este misionero, más conocido en la historia de la Iglesia como el apóstol de la oración. Ocupó este medio de la gracia para alcanzar a los perdidos. Él oraba en forma muy simple. No oraba largas horas, sino que era muy puntual, pero oraba tal cual como Cristo oró. C.T. Studd, del corazón de la aristocracia al corazón de África, de vivir en una mansión a vivir en una choza, de ser un famoso y admirado deportista en Inglaterra a ser Wana Mukugwa, que significa gran cacique blanco en el Congo belga, de ser un señor en lo más selecto de la sociedad británica a ser un siervo en las tribus nativas. La apasionante historia de un joven con un futuro brillante que lo vendió todo para dárselo a los pobres y poder imitar así a Cristo. Hudson Taylor, fundador de la misión al interior de China, fue el primer misionero cristiano en aquel país
y dedicó 51 años a llevar el Evangelio a quienes nunca habían escuchado el nombre de Jesús en su propio idioma. En 1865, Hudson fundó la Misión Interior de China, porque sabía que millones de personas necesitaban escuchar el mensaje de Jesucristo. Su legado ha inspirado a innumerables misioneros cristianos a ir a los lugares más recónditos y más difíciles y oscuros del mundo, porque él también sabía que Jesús se humilló a sí mismo para venir a este mundo. Mary Slessor, misionera pionera en Nigeria, nació en 1848 y fue misionera escocesa del pueblo Efik de Nigeria. Tras aprender el idioma y ganarse la confianza y la aceptación de la gente, comenzó a enseñar la Biblia a los lugareños y logró promover los derechos de las mujeres y proteger a los niños indígenas. Ella es famosa mundialmente como misionera y también por haber erradicado la práctica común del infanticidio en aquellos lugares. Ella lo hizo porque imitó a Cristo, porque sabía que Cristo amaba a los niños. Amy Carmichael, nacida en 1867, Amy Carmichael fue una misionera irlandesa en la India. Es conocida por abrir un orfanato tras rescatar a niños de la trata en los templos hindúes. Sirvió en la India durante 55 años sin permiso y en los últimos 20 años de su vida permaneció en cama y escribió varios libros sobre la labor misionera que se realizaba allí. Su dedicación al servicio de Dios ha inspirado a muchos cristianos a convertirse en misioneros y a mantenerse firmes en su fe, como lo hizo Cristo, mirando al frente hasta llegar al madero de la cruz. El misionero David Livingstone, médico y misionero escocés, sirvió al Señor en las misiones en África por más de 30 años. Su historia misionera está llena de amor y pasión por las almas de África. En su trabajo misionero conoció a algunos nativos que no entendían el mensaje a través de sus palabras, pero lo que los había seducido fue el gran amor que él les mostró cuando rindió su vida para alcanzar a los que no conocían las noticias del Señor. ¿Por qué lo hizo? Porque imitó a Jesús, porque comprendió el gran amor del Señor Jesús para los perdidos. Cuando David Livingstone enfermó de muerte, ellos le construyeron una choza y la instalaron en la aldea del jefe Chitambo, en las tierras pantanosas cerca del lago Banguelu. Mientras su salud se deterioraba a causa de la malaria y desintería, el 1 de mayo de 1873, a la edad de 60 años, lo encontraron arrodillado junto a su cama, ya sin vida, pero en la presencia del Señor. Cuando preparaban su cuerpo para ser llevado a Inglaterra, los nativos pidieron que le sacaran su corazón para que se quedara con ellos. Y la verdad es que bajo las autorizaciones legales, su corazón fue entregado a aquella tribu y enterrado a los pies de un árbol, como símbolo que ese amor debía de multiplicarse. Hoy en día, el cuerpo de David Livingstone yace en la abadía de Westminster. Así, de esa forma, reconocieron el gran amor que le tuvo. ¿Qué motivó a estos hombres, mujeres, a dejarlo todo? Fue el amor. Ese mismo amor que ellos entendieron de nuestro Señor Jesús. Al tenor de lo dicho, sabemos que el modelo de vida ejemplar que Jesús presentó fue minuciosamente recopilado por sus discípulos y seguidores, plasmado por inspiración divina en las Sagradas Escrituras. Sí, los autores bíblicos no redactaron solamente lo que Cristo enseñó, sino que también lograron registrar lo que hizo, con un propósito, guiado por el Espíritu Santo, para que usted y yo imitemos a Cristo. Primera de Pedro 2:21, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Contrariamente a lo que podamos entender, según nuestra cultura occidental, el proceso de aprendizaje de cualquier discípulo en aquel ambiente histórico no consistía solamente en recibir
las necesarias enseñanzas teóricas, sino que además debía seguir el ejemplo del Maestro, intentando ser como Él e imitándole en su forma de actuar. Hoy podemos participar de nuestro Instituto Bíblico Metodista Independiente, ser mejores predicadores, saber de geografía bíblica, entender las Escrituras y conocerlas. Podemos ver la vida de Cristo y todas las asignaturas propias que presenta nuestro instituto u otros centros de estudios cristianos, pero de nada vale si es solo teoría. Estimados hermanos, hemos visto en nuestro Congreso los peligros actuales sobre el creyente y la Iglesia de Dios. Hoy la Iglesia está en medio de una generación perversa y maligna en la que nos ha tocado vivir. ¿A quién debemos tener como nuestro ejemplo digno de imitar? Pasamos horas en internet escuchando a quienes nos influyen o de acuerdo a nuestros propios placeres. Pero quiero decirles que todo eso será probado por el fuego. El apóstol Pablo nos exhorta a ser imitadores de Cristo, así como yo. Hermanos, insisto, para nosotros, sus hijos, ser imitadores de Cristo es un mandato, no es una sugerencia, es una orden que viene de lo alto. Eso implica obediencia a su divinidad santa. Uno de nuestros deberes como cristianos debe ser andar como Él andó. En definitiva, todo aquel que se denomine cristiano debe seguir ese ejemplo, porque el mismo Señor dijo, y esto escúchelo bien, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Que el Señor añada bendiciones sobre su palabra. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.